En México, la posesión de narcóticos se castiga hasta con 15 años de prisión. Aunque algunos fármacos tienen valor terapéutico, la Ley General de Salud señala que constituyen un problema para la salud pública. Entonces, ¿qué haces cuando te detienen y te acusan de delitos contra la salud con fines de venta? Eso fue lo que le sucedió a una mujer que solicitó los servicios del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Quieren saber cómo se desarrolló esta historia? Quédate, porque aquí te defendemos. Kendi Malinalli Linares Trejo, defensora pública en la Delegación Veracruz del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarle a toda tu audiencia. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, abogada, ¿quién es Ivette? Sabemos que hemos cambiado el nombre para protección de datos personales, pero ¿quién es ella? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Y en qué momento se ve involucrada en un proceso penal? Ivette es una mujer, es ama de casa, tiene 28 años de edad y ella se ve involucrada con este proceso penal cuando se encontraba en un comedor y personal de la Guardia Nacional acompañaba a elementos del municipio donde se encontraba este comedor para revisar las licencias de venta de bebidas alcohólicas. Estando ahí en ese lugar, empiezan a revisar a los comensales y le encuentran dentro de sus pertenencias 111 pastillas que requieren receta médica para su venta, y es donde ella comienza a verse involucrada con esta situación legal. Digamos, ese es el primer momento, la detención, y me gustaría que nos fueras comentando un poco el caso de Ivette, pero también describiendo las etapas, ¿no?, de este sistema penal acusatorio. Entonces, ahí se hace la detención, ¿a dónde llevan a Ivette y en qué momento pues llega a solicitar tus servicios? Ella cuando le encuentran las pastillas y al no contar con una receta médica para traerlas, es puesta a disposición de la autoridad federal, le inician una carpeta de investigación y me llaman a mí porque me encontraba de turno en esa semana para atender la defensa de Ivette, y al llegar, leerle los derechos que tiene de contar con un defensor público federal y que los servicios son totalmente gratuitos. Ella decide revocarme el cargo, me retira el servicio de defensa federal, opta por los servicios de un defensor particular. Entonces, dentro de las 48 horas que tiene la agente del Ministerio Público para resolver, solicita audiencia inicial para debatir sobre el control de la detención. Es ahí cuando el defensor particular renuncia a la No defensa. puede ¿Por ser. qué? Así es, porque Ivette, por su situación de enfermedad, que tiene cáncer de ovario, ella no tiene todos los recursos económicos. Por tal motivo, no puede seguir sufragando los gastos de ese defensor particular, y entonces me nombran a mí. Es decir, ella se ve en una situación primero de elegir si se queda con la Defensoría Pública, opta por un abogado particular y cuando el abogado se da cuenta que no tiene para pagarle, la abandona. Así No es, puede por ser. todos los gastos que se han originado por su padecimiento de De cáncer. cáncer. Y yo entro entonces a partir de que es la audiencia de control de detención. Entonces ahí es donde ya me dan acceso a la carpeta y todo lo que obraba hasta el momento dentro de esas pasadas las 48 ¿Qué es lo que horas. había en esa carpeta? Y bueno, en esta primera entrevista que ya tienes formalmente como su abogada, ¿qué es lo que te dice ella? ¿Cómo van trazando la estrategia? En la carpeta obraba pues el informe policial homologado, que consiste en toda la narración de los hechos, en qué lugar fue, a qué hora y cómo sucedieron las cosas. En entrevista con Ivette, ella me comenta que pues que tenía algunas personas que habían visto los hechos y que pues de momento ella me dijo no, no fueron así las cosas. Entonces, en la audiencia de control de detención, pues hago valer, entre otras cosas, de lo que había en la carpeta,
que únicamente era para la revisión de la licencia sanitaria de la venta de bebidas alcohólicas. En ningún momento tenían por qué revisar a violentar los sus demás. derechos humanos. Exacto, revisar a los comensales y ver qué traían, porque esa no era la finalidad del permiso para ir a hacer esa revisión a ese establecimiento. No obstante, al haber una sospecha razonable, el juez consideró que era necesario calificar de legal la detención y así sucedió. Solicito la ampliación del término para allegarme de datos de prueba, hacer actos de investigación y ya me entrevisto entonces con la señora Ivette y me dice, ¿sabe qué? Ya no hay quien quiera venir a declarar en mi favor, tienen miedo y bueno, no los pudimos, no pudimos traerlos a declarar. Aunque sí ¿no? existían testigos, y qué es lo que debe suceder en muchos asuntos, ¿no? La gente puede ser testigo de un ilícito, pero tiene miedo y ya no quiere dar testimonio. Así es, y únicamente pues nos quedamos con lo que había en el expediente y entonces ella me dice, efectivamente las pastillas fueron localizadas en el lugar, dice, pero no tengo forma de comprobar que sean mías. Ante esa situación, el proceso todavía está continuando, entonces en la etapa siguiente, que es ya de formulación de la imputación, la fiscal encargada del expediente aquí, le hace perdóname saber. que te interrumpa, aquí entonces estamos ya, ahí concluye una primera etapa del procedimiento, ¿no? Con esta audiencia inicial del control de la detención. Voy a hacer una pausa para que no te interrumpa y nos platiques la otra, que es otra audiencia, aunque se realiza pues de manera inmediata, ¿no? Sí. Vamos a la pausa. Perfecto. Antes de ir a la pausa, mire usted, siempre hablamos de personas detenidas, de personas que van a prisión, pero ¿cuántas de ellas, cuántos hombres y cuántas mujeres recuperan su libertad? Entérense en un minuto. Tan solo en un año, 93.251 personas recobraron su libertad. Ellas se encontraban presas en centros penitenciarios federales, estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Más de 90.000 son adultos y 1.616 adolescentes. 93.6% de los egresos correspondieron al ámbito estatal y 6.4% al federal. Del total de personas que salieron de prisión en 2020, 92.8% son hombres y 7.2% mujeres. El Estado de México ocupa el primer sitio de personas puestas en libertad con 8.969. Seguido de Baja California con 8.812 y Chihuahua con 7.102. La Ciudad de México ocupa el cuarto lugar con 6.718 egresos. Tlaxcala y Campeche son las entidades con el menor número de personas puestas en libertad durante 2020, con 477 y 452 egresos respectivamente. Ya estamos de regreso conversando sobre el caso de Ivette, una mujer que fue acusada de posesión de narcóticos con fines de venta. Ya nos comentabas, abogada, lo que ocurrió en la audiencia de control de la detención. ¿Qué es lo que sucede después? Después, una vez calificada de legal, la Fiscalía formula imputación, es decir, le informa el delito por el cual está ella detenida. Este caso es contra la salud, pues con fines de comercio, y este delito es una penalidad de 5 hasta 15 años de prisión. ¿Y se van de inmediato a prisión preventiva o...? Bueno, de momento sí, el legislador al momento de establecer el catálogo de delitos en el 19 constitucional, todos los que vienen ahí son de carácter oficioso, entonces este delito es de ellos, de ese catálogo. Prisión preventiva oficiosa. Ahí el juez ni siquiera entra a debate porque en automático. Así es, correcto. Entonces, ya que le formula la imputación, le hace saber los hechos, motivo por el cual ella está detenida y el delito. Enseguida vamos al siguiente momento, que es la vinculación a proceso, el debate. Y ahí en ese debate está la Fiscalía, estás tú como defensora de Ivette y están frente al juez, ¿no?
bajo este Correcto, principio de sí. inmediación. Así es, también se encuentra Ivette ahí en la sala de audiencias, escuchando todo y con la oportunidad de declarar, ella decide reservarse su derecho a declarar y al no tener elementos de prueba, eminentemente llegamos a una vinculación a proceso a pesar de los argumentos y debates en los que hice alusión. ¿Qué es lo que tú expusiste en este debate? ¿Cuáles eran los argumentos de tu defensa? Eran violatorios de derechos humanos, la invasión de la revisión por parte de los elementos, debido a que únicamente era una administrativa, revisar la licencia sanitaria para la venta de bebidas alcohólicas en ese tipo de establecimientos. Que ya nos comentabas entonces, ¿qué es lo que sucede después? Resuelve el juez vincular a proceso y entonces viene el siguiente momento, que es la medida cautelar, donde la Fiscalía solicita la prisión preventiva justificada al momento, ya con todos esos elementos. Me dan el uso de la voz y en atención a que Ivette tiene el padecimiento de cáncer, allegué documentales donde ella ha recibido muchas quimioterapias, su control de citas médicas, diferentes estudios que le han realizado y donde aparece que ella tiene cáncer de ovario y todo el tratamiento médico como recetas, toda esa situación. Entonces, a manera de excepción, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando una persona con una enfermedad terminal, una enfermedad grave, la prisión preventiva puede llevarla en su domicilio. A manera de excepción, hice alusión a esta oportunidad y el juez concedió otorgarle que la prisión la llevara en su domicilio. ¿Por qué es importante, abogada? Las personas que nos están viendo a través de Justicia TV quizás se pregunten, bueno, si una persona comete un delito, ¿no? Se le detecta en esta conducta, ¿por qué es importante que se le pueda aplicar otra medida cautelar distinta a la de prisión preventiva, aunque se trate de un delito grave? ¿Qué les dirías tú a las personas que nos están viendo? Por ejemplo, en el caso de Ivette, ella al ingresar a un reclusorio difícilmente iba a poder llevar al pie de la letra su tratamiento médico, que es importante para que el cáncer no siga invadiendo más su organismo. Además, ella tiene que recibir quimioterapias y en los reclusorios no tienen todo ese aditamento, esa estructura médica para atender este tipo de situaciones. Entonces, es importante que la audiencia tenga conocimiento de esto, porque muchas personas tienen problemas de salud graves. Incluso también establece el Código Nacional que aquellas personas que tengan de 70 años en adelante también tengan la posibilidad de que esta medida cautelar la lleven a cabo en su domicilio. Y para quienes no están familiarizados o les queda como la duda, acláranos, ¿por qué nada más se trata de una medida cautelar? No es que ya se le perdonó y no es que no pasó nada y se fue a su casa, la dejaron libre. Así es, esto es únicamente para que pueda continuar con su proceso en libertad, en atención a estas características, ya sea por la mayoría de edad de 70 años o bien por la enfermedad en la que está sufriendo. Bien, vamos a hacer una pausa y ya de regreso nos platicas en qué va esta situación de Ivette. Vamos a la pausa. Antes, queremos saber qué opinas sobre los temas que abordamos en este espacio, así que la pregunta de hoy es, ¿qué opinas sobre la prisión preventiva oficiosa? Te escuchamos. Opino que la prisión preventiva oficiosa aplica para los diversos casos en los que las personas tal vez tienen un buen comportamiento o el delito no es tan grave como para cumplir una pena, una condena dentro de una cárcel. Yo pienso que la prisión preventiva oficiosa debería abrogarse del sistema penal acusatorio mexicano, ya que hay muchas personas como Ivette que son inocentes y tienen que pasar todo el periodo de su juicio en la cárcel antes de siquiera que existir una sentencia firme sobre si son culpables o inocentes. Yo creo que es una medida cautelar correcta, puesto que en la actualidad, en nuestro contexto en el que vivimos en la Ciudad de México, experimentamos una alta impunidad, entonces creo que eso podría disminuir los casos de impunidad respecto al alza de delitos que hay en esta ciudad, entonces yo creo que es muy bueno.
Particularmente en el caso de Ivette, creo que fue bastante adecuada la reclasificación del delito, dado que ello le permitió evadir esta medida cautelar. No obstante, hay que reconocer que el arraigo domiciliario es una medida cautelar con tintes bastante similares a los de la prisión preventiva oficiosa, por lo que a pesar de no ser lo mejor dentro de lo que cabe, fue lo más correcto. Mientras no exista algún peligro para la sociedad o no represente un peligro para la sociedad, que ella se encuentre en libertad, no tiene nada de malo que así sea. Y felicito la empatía del juez y de no ser tan duro y ceñirse únicamente a la norma, sin quizás hacer un estudio de esta persona y de su caso en particular. Ya estamos en la parte final del programa de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Abogada, nos explicaste ya el caso de Ivette, cómo es que en un primer momento se le vincula a proceso, cómo es que argumentas en su defensa para que se le pueda dictar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Después, ¿qué sucede? ¿Cómo es que ella se va a su domicilio? ¿Qué es lo que pasa? Ok, bueno, cuando solicité yo la ampliación para el debate de la vinculación a proceso, nos pasamos a la medida cautelar y quedó pendiente el dictado de la vinculación a proceso. Cuando reiniciamos la audiencia, pues ella se va a su casa con las medidas dictadas por el juez, que era reportarse cada 15 días a la fiscalía, al teléfono, vía telefónica. Vía telefónica, ¿por qué es vía telefónica? Ahorita, como estamos sufriendo la pandemia por el virus del COVID, entonces está la oportunidad de que los asuntos, la vigilancia se lleve a cabo vía telefónica. Entonces, porque si no tendría que ser presencial, ¿no? Ella tendría que ir al juzgado. Ir a firmar al centro de justicia, pero le dio la oportunidad de que radicara en su domicilio y cada 15 días se reportara a la fiscalía y no salir del estado. Paréntesis, abogada, ¿qué otras medidas se pueden dictar en lugar de la prisión preventiva? Porque me viene a la mente lo del brazalete, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos esa oportunidad del brazalete, presentación periódica, son varios del catálogo, pero en este caso el juez decidió que fuera presentación periódica vía telefónica. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuánto tiempo ella estuvo así? Y mientras tanto, ¿qué ocurría con el proceso? Bien, ella continuó así hasta en tanto reanudamos la audiencia de debate de vinculación a proceso, y ahí fue donde, mediante el debate por parte de la defensa que represento, solicité al juez que, al no haber elementos suficientes para acreditar que la finalidad de la posesión de las pastillas fuera para comercializarlas, solicité se reclasificar el delito a posesión sin fines, o conocido como posesión. ¿Y eso qué impacto tuvo en la resolución del juez con Ivette? Ok, de primer momento la penalidad, posesión con fines de comercio, es de 5 hasta 15 años de prisión, y la posesión sin fines o posesión simple es de 4 a 7 años, 6 meses de prisión. Y el impacto es mucho, porque la medida cautelar, ahorita por el caso de Ivette, ella, a manera de excepción, se le concede el arraigo domiciliario, la prisión preventiva en su domicilio. En el caso que fuera otra persona sana, sin ningún problema de enfermedad, o que no tenga mayor a 70 años y que el juez no lo conceda, se puede pedir la revisión de medida cautelar, atendiendo a que el delito ha variado. Ok. ¿Y en esos casos qué pasa? Ya no es considerado de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede? Bueno, se entra a debate igual y se le pide al juez que al cambiar la figura, y ya no es considerado de los que meritan prisión preventiva oficiosa, se dicte una medida cautelar menos lesiva, como en el caso de la privación de la libertad. Y entonces, en este caso, Ivette se queda en su casa. ¿Cuánto tiempo pasa
en lo que se reanuda esta audiencia, ¿cuánto tiempo ella se queda en casa como prisión domiciliaria? Y después de que se reclasifica el delito, ¿qué es lo que sucede? Ok, fueron 3 días. 3 días en común acuerdo con Ivette de esa ampliación del término, y en cuanto se reanuda y se dicta la vinculación a proceso y se hace la reclasificación del delito que solicité, entonces el juez considera que no es necesario ya entrar nuevamente a la prisión preventiva en el domicilio. No obstante, continúa en su presentación vía telefónica cada 15 días hasta que se concluya el proceso, porque el proceso aún no ha terminado. Es decir, aún no se determina si ella es responsable de esta conducta de la que se le imputó. Así es, seguimos en la ampliación del término de investigación complementaria. Durante este plazo para la investigación complementaria, ¿qué es lo que se hace? En el caso de Ivette, pero en general en los casos que ustedes llevan. Ok, recabamos actos de investigación, como sean entrevistas, videos, lo que uno considere de acuerdo al caso concreto, qué es lo que nos puede ayudar. Con Ivette lo que hicimos fue de primer momento realizar entrevistas a las personas que se encontraban el día de los hechos y que haya visto la detención de ella. Que eran los que ya no querían en algún momento ir a declarar, ¿no? Así es, sí. Entonces, también se recabaron informes médicos para acreditar la cuestión de salud de Ivette. Y bueno, hasta el momento ella, debido a que se encuentra constantemente viajando al centro de cancerología para sus quimioterapias y demás, está viendo la posibilidad de una terminación anticipada del procedimiento. ¿Esto qué significa? Que va a renunciar a juicio, a llegar a juicio, y entonces llegaríamos a un procedimiento abreviado donde acepta la responsabilidad de los hechos y se le conceden beneficios y la penalidad puede variar. Claro, y estos beneficios son justo eso, claro, ¿no? De que le puede disminuir la pena que establezca el juez. Así es. Bien, pues en eso estamos. Vamos a estar pendientes de cómo termina la historia de Ivette, que sin duda la diferencia estuvo en que ella pudo estar en su casa debido a que padece una enfermedad. Así es. Bien, pues te agradecemos muchísimo que nos compartas esta experiencia, este caso, y queremos preguntarte qué haces en tus ratos libres y qué nos recomendarías visitar cuando podamos ir a Veracruz. Ok, bueno, para visitar Veracruz hay ciertos lugares, entre ellos está las pirámides del Tajín, a 15 minutos de la ciudad de Papantla, que también es un lugar muy cultural y donde hacen escenarios sobre voladores. Y hay comida típica, como es el zacahuil, que es un tamal muy, muy sabroso, enorme. Muy grande. Muy típico, así es. Eso sería un buen momento para visitar la zona norte del estado de Veracruz. Bien, en el norte. Pues muchas gracias por las sugerencias y también gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ahora te invito a que te quedes con el auditorio de Justicia TV. Vamos a conocer la riqueza cultural de nuestro país. Soy Verónica González. Hasta la próxima. Les saludo desde el Palacio de Iturbide para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. Este palacio fue encargado en 1770 al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres. Fue construido sobre los restos de un convento y 15 años después terminó su edificación. Esta casa fue el regalo que el marqués Miguel de Berrio y su esposa, la condesa Ana María de la Campa, harían a su hija María al casarse con Pedro Moncada. Es por eso que este lugar fue conocido como Casa Moncada o Palacio de Moncada. Su fachada, que es una combinación del tezontle en tonalidades rojizas y la piedra chiluca en tono gris, fue considerada vanguardista. En 1785, último tercio del siglo XVIII, este palacio era la construcción más alta de la Ciudad de México porque tenía 3 niveles. En el piso bajo estaban las oficinas de la casa, las accesorias y la puerta de ingreso.
En el piso principal estaban las habitaciones de la familia y la sala del estrado. En el tercer piso había una galería que servía de mirador con vista hacia el norte del Valle de México, además de 2 habitaciones a manera de torreones que probablemente fueron utilizadas como salas de música, habitaciones de huéspedes o salas para recibir a familiares o visitas informales. La casa tenía 3 patios en los que estaban las caballerizas, las cocheras, los lavaderos, la cocina y en general los servicios de la casa. Hasta aquí nuestro recorrido por el Palacio de Iturbide, considerado como una joya arquitectónica del siglo XVIII novohispano.